¿Cuál es el mejor error que ha cometido la humanidad? Primera parte. Antes de iniciar con las historias de hoy, aplasta el botón de like y suscríbete al canal para conocer más historias verdaderas y sorprendentes. Iniciamos. El hundimiento del Titanic, el inicio de la Primera Guerra Mundial y el descubrimiento de la penicilina se debieron a famosos errores u omisiones. Dicen que errar es humano, pero no todos los errores son iguales, pues mientras algunos provocan pequeños inconvenientes y molestias, otros pueden ser sinónimos de grandes catástrofes o descubrimientos revolucionarios. Es que la historia de la humanidad se construyó con grandes planes, pero también con pequeños errores involuntarios y algunas omisiones que fueron capaces de cambiar el destino de los acontecimientos. Estos son algunos de los más famosos. 1. La puerta abierta que posibilitó la toma de Bizancio. El 29 de mayo de 1453 los turcos otomanos, al mando del joven sultán Mehmed II, lograron tomar Bizancio y Constantinopla, lo que produjo la caída del Imperio Romano de Oriente. Los historiadores relatan que 80.000 soldados turcos, entre los que destacaban los temidos jenízaros, la tropa de élite del sultán, iniciaron un asedio de la ciudad con una lluvia de flechas y balas de cañón que comenzaron a caer sobre Constantinopla, aunque pese al poderío militar y táctico de las fuerzas invasoras, los bizantinos se hallaban relativamente protegidos tras los famosos muros de la ciudad. Sin embargo, un pequeño grupo de soldados italianos que volvía de una incursión en terreno turco olvidó cerrar la Querca-Porta, uno de los portones de la ciudad. Esto permitió el ingreso de al menos 50 guerreros otomanos quienes, antes de ser reducidos, lograron abrir el resto de las puertas de la ciudad, lo que permitió la invasión del resto del ejército musulmán. Cuando los defensores bizantinos vieron las banderas otomanas ondeando sobre la muralla, corrieron a proteger a sus familias, mientras los soldados venecianos corrían hacia sus naves. Se cree que el último emperador de Bizancio murió en los estertores de la batalla, mientras que el sultán Mehmed II premió a sus soldados con 3 días de saqueo y rapiña. De ese modo, ayudados por una puerta que había quedado abierta, los turcos conquistaron el último bastión del Imperio Romano de Oriente, dando a la vez inicio a la era del esplendor otomano. 2. El error de cálculo de Cristóbal Colón. En 1492, el almirante genovés Cristóbal Colón consiguió que los reyes católicos, los monarcas de España de la época, le financiaran un largo viaje, que él creía le llevaría a conquistar las Indias, unos ignotos y ricos territorios que se encontraban, según sus cálculos, a 750 leguas de distancia de las Islas Canarias. Pero el navegante hizo mal sus cálculos y cometió varios errores que dieron un vuelco total a su histórico periplo. Pretendiendo llegar a Asia, a 135 grados de circunferencia, se tropezó con América, a 229 grados. Colón también creía que Asia estaba mucho más cerca, y de no ser porque se encontró en la mitad de su viaje con un inmenso continente desconocido por los europeos, habría muerto presumiblemente a manos de sus marineros, que ya amenazaron con amotinarse creyendo que el almirante italiano los llevaba a una muerte segura. Por supuesto, a la postre este error cartográfico fue todo un hallazgo para la corona española, y permitió la conquista del continente americano. Colón llegó al fin de sus días pensando que había llegado a las Indias, pero fue otro navegante italiano, Américo Vespucio, quien convenció a todos de que lo descubierto por su compatriota era en realidad un nuevo continente. 3. La planta milagrosa que provocaba adicción. A mediados del siglo XIX se descubrió el principio psicoactivo de la cocaína, sustancia extraída de la hoja de la planta Erythrocilon, que crece principalmente en Bolivia y Perú. Los científicos occidentales, creyendo que se trataba de una droga totalmente inocua y milagrosa, la inyección de cocaína en un nervio dejaba bloqueada la transmisión de las sensaciones, provocando así una anestesia local, recomendaron de inmediato su uso. En 1879, la nueva droga ya había inspirado una campaña publicitaria sin precedentes orquestada por los laboratorios químicos que la producían. La propaganda decía que era un buen alimento para los nervios, para combatir hábitos de alcohol, opio y morfina, e incluso conceder sempiterna vitalidad y hermosura a las damas. El famoso psiquiatra austríaco Sigmund Freud también contribuyó en varios escritos a aumentar la popularidad de una droga, cuyo consumo se acrecentó a partir de 1890, cuando descubrieron que podía ser inhalada en polvo.
Debieron pasar décadas antes de que se hablara de su enorme poder adictivo, su efecto sobre la vía mesolímbica del cerebro, y su incidencia en accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paros cardiorrespiratorios súbitos. Hacia 1930, la que en su momento era la gran panacea, se volvió veneno y los estados iniciaron una política prohibicionista que se extiende hasta nuestros días. Hoy, la cocaína, la llamada diosa blanca por los adictos, es una de las drogas más adictivas y perseguidas. 4. Los errores de la tripulación del Titanic. El Titanic, el gigantesco transatlántico construido en los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte, se hundió la noche del 14 de abril de 1912 después de chocar contra un iceberg en mitad del Océano Atlántico, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. La tragedia, que dejó un saldo de 1.532 personas muertas de los 2.222 pasajeros que iban a bordo, se produjo por una suma de errores humanos, partiendo por el hecho de que, al ser considerado insumergible, el buque no disponía de medios ni botes salvavidas suficientes como para enfrentarse a un naufragio, cosa que disparó el número de víctimas. También se responsabilizó del luctuoso hecho al capitán Edward Smith por conducir la nave a gran velocidad y con cierta imprudencia. El marino Frederick Fleet, el vigía encargado de avistar posibles peligros para el barco y quien fue el que dio las campanadas de alerta luego de divisar un inmenso bulto negro en medio de la noche, que resultó ser un gigantesco iceberg, testificará posteriormente que de haber tenido binoculares, los cuales inexplicablemente estaban almacenados en ese momento dentro de unos casilleros por órdenes superiores, habría visto mucho antes el iceberg y, por ende, habría podido dar la alarma a tiempo. 5. El asesinato que inició una guerra mundial. El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitó junto a su esposa la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Lo que el aristócrata austríaco no sabía era que en ese lugar la organización nacionalista Mano Negra, que deseaba crear un estado único de todos los pueblos yugoslavos, liderado por Serbia, había dispuesto a 7 jóvenes asesinos que se hallaban escondidos entre el pueblo para matar al archiduque en cuanto lo vieran. El archiduque viajaba con su esposa en un automóvil descapotable, junto a una comitiva militar, por una de las calles de Sarajevo, cuando uno de los asesinos salió de entre el público y le lanzó una bomba, la que rebotó en el brazo del archiduque y fue a parar al suelo donde estalló, hiriendo a una docena de personas, entre las cuales se encontraba el teniente coronel Erich von Merisi, ayudante del general Potiorek, herido en la cabeza. El archiduque se negó a abandonar Sarajevo debido al atentado, pidiendo solo que se alteró su agenda para poder incluir una visita al hospital, donde se encontraban los heridos del atentado. El vehículo de Francisco Fernando debía dirigirse al hospital siguiendo la avenida Epol, que bordea el río, sin adentrarse en las angostas callejuelas de la ciudad antigua. El cambio de planes serviría de medida de seguridad, ya que nadie les esperaría por esta avenida, y así se evitarían las calles más estrechas y concurridas de la ciudad. Sin embargo, insólitamente, ninguno de los conductores había sido informado de estos cambios, por lo que pensaban seguir el camino originariamente trazado. El trabajo de alertar a los choferes sobre las rutas era responsabilidad del teniente coronel Merisi, pero este se encontraba herido en el hospital. Ese error iba a tener trágicas consecuencias. El auto del archiduque enfiló entonces por la calle Francisco José, con tan mala suerte que se encontró allí con el estudiante de 19 años Gavrilo Princip, uno de los 7 terroristas, quien, deprimido por la falta de suerte de la misión, había decidido comer algo mientras reflexionaba sobre lo que haría después. El general Potiorek, que iba en el asiento delantero del auto del archiduque, se dio cuenta del error y le gritó al chofer: ¿Qué es esto? Este es el camino equivocado, se supone que seguiríamos por la avenida Apel. El conductor, sorprendido por los gritos del general, frenó de inmediato para dar marcha atrás. El automóvil se detuvo hacia escasos pasos de Princip. Pocas veces en la historia un error ha tenido unas consecuencias tan graves. Princip, al ver al archiduque al frente suyo, sacó de inmediato su pistola del bolsillo y le disparó a quemarropas y a su esposa. Ambos morirían en los minutos siguientes y Princip sería arrestado antes de ser linchado por la multitud. En las semanas siguientes Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, desencadenando así la Primera Guerra Mundial, un sangriento conflicto que dejaría más de 20 millones de muertos. Si te gustaron las historias de hoy,
Aplasta ese botón de like para que burlemos al algoritmo de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más historias verdaderas de gente real. Y no olvides activar la campanota esa para que seas el primero en recibir los nuevos videos que publicamos a diario. Déjanos en los comentarios cuál fue tu historia favorita y si tú tienes una historia que deseas contar, mándanosla por Facebook y la publicaremos anónimamente. Hasta pronto.